Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy les tengo un desayuno riquisísimo, fácil y económico. Son unos huevos en salsa con nopales. Espero que se queden porque les va a encantar. Pues recuerden que cocinar es muy sencillo. Sigan mis recetas suscribiéndote a mi canal El Sazón de Silvia, compártelo con tus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Son todos los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video o al final de este van a encontrar la lista para preparar este delicioso desayuno de huevos con nopales en salsa. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar con los jitomates. Los vamos a poner a cocer junto con el chile serrano. Los vamos a dejar ahí hasta que estén suaves. Los jitomates y el chile ya están listos. Aquí se pueden ver muy suaves los jitomates. Los vamos a agregar al vaso de la licuadora. Le vamos a agregar el ajo, la cebolla, el ajo todavía no. Agregamos un poquito de sal, es como media cucharadita cafetera. Y licuamos. Lo vamos a tapar con una toallita porque los jitomates están muy calientes y no vaya a botar la tapa. La salsa ya está lista y la vamos a reservar. Para preparar los huevos vamos a agregar en un sartén aceite, más o menos una cucharada sopera. Y aquí vamos a agregar la cebolla que ya tenemos picada. Vamos a dejarla aquí un momentito que se vaya citronando para enseguida agregarle el ajo picado. La cebolla la dejé aquí guisándose en el aceite como minuto y medio. Ahora voy a agregarle el ajo. La cebolla ya empieza a oler cuando está lista y es el momento de agregarle el ajo picado. Y el ajo es muy escandaloso, pero huele riquísimo. Le da muy buen sabor a cualquier platillo. Tratemos de que no se nos queme el ajo para que no amargue el platillo. Se van a dar cuenta en cuanto empiece a soltar el olor el ajo, que es que ya está listo para agregarle lo que sigue. Que en este caso son los nopales, que estos ya como vieron, ya los tenía cocidos. Yo los cocí en su propia baba. Le puse un trocito de cebolla, un diente de ajo, sal y no le agregué nada de agua. Con la pura baba se cocieron y no quedan babosos. Entonces ya está listo el ajo y la cebolla y agregamos los nopales. ¡Ah, qué rico huele! Vamos a dejar los nopales aquí unos 2 minutos y enseguida agregamos los huevos. Los nopales los estuve guisando durante 3 minutos. Ahora vamos a agregarle los huevos. Aquí están. Y aquí en este momento vamos a agregarle sal al gusto. Como los nopales ya tienen sal y la salsa también, voy a agregarle un poquito nada más con esa y los vamos a revolver. Este desayuno, como pueden ver, es muy sencillo, pero es muy rico. Queda delicioso. Para antes de que se vayan a trabajar, se van bien desayunados. Los huevos ya están listos. Ahora vamos a agregarle la salsa que habíamos reservado. Vamos a dejar que hierva aquí unos 2 minutitos para que se integren todos los sabores. Pues ya casi está listo. Vamos a agregarle un toquecito de pimienta molida. Mezclamos bien y al final le vamos a agregar cilantro picado. Recuerden que debe de estar lavado y desinfectado. También el cilantro, si no quieren ver ahí los pedacitos de cilantro, pueden dejar las ramas enteras y ya a la hora de servirlo lo pueden retirar. Aquí le vamos a poner cilantrito y este desayuno ya está listo. Ya está listo el desayuno.
Vean qué rico se ve y huele delicioso. Lo probé de sal, quedó perfecto y yo me adelanté y me serví unos frijolitos refritos para acompañar estos deliciosos huevos. Y vean, unas tortillas calientitas o con un virote, olvídense, está perfecto. Se sirven su cafecito y vámonos a trabajar. O se lo llevan de lonche, ¿qué les parece? Y al final, si ustedes gustan, lo pueden acompañar con un pedacito de queso. Yo le voy a poner queso cotija que tengo aquí molido. Le voy a poner un poquito aquí a los frijoles. Y por último vamos a ponerle un poquito más de cilantro fresco aquí encima de los huevos. Ah, qué rico huele el cilantro. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta que quedó buenísima. La preparan, me platican cómo les quedó y si les gustó a su familia. Y pues también que se suscriban a mi canal, El Sazón de Silvia, que lo compartan con sus amigos y deditos arriba. Y nos vemos en la próxima receta. Y yo, vean, me voy a quedar disfrutando de este delicioso desayuno. Con sus frijolitos. Buenísimo. Prepárenlo. Los ingredientes que necesitamos es un chile verde o serrano, un diente de ajo picado, unas ramitas de cilantro, cebolla, 3 cucharadas de cebolla picada y un pedacito para preparar la salsa, 3 piezas de huevo, sal y pimienta al gusto, aceite el necesario, más o menos una cucharada sopera, 3 jitomates, una taza de nopales y agua para cocer los jitomates. Yo puse más o menos una taza. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.